Buenas noches. Bueno, parece ser que la presidenta de la Nación se ha despertado de la larga siesta que venía durmiendo desde hace mucho tiempo. Ha anunciado un paquete de medidas, paquete anticrisis se le llama. Vamos a ver cuál es el efecto que esto tiene sobre la sociedad, sobre una economía que empieza a sentir los efectos de una crisis que la propia presidenta de la Nación de alguna manera no quiso entender que llegaría en algún momento a la Argentina. Ustedes recuerdan aquel discurso ante los empresarios estadounidenses hablando de que tenían que aplicar un plan B, que Argentina no lo necesitaba, del efecto jazz, en un discurso francamente incomprensible, porque todos sabemos que cuando se producen este tipo de crisis, máxime cuando se genera en el país, en la potencia más fuerte del mundo, va a tener más tarde que temprano efectos muy gruesos en los países emergentes. Y eso es lo que está sucediendo. Hay una retracción en el tema del consumo, la gente sabe que le espera un 2009 muy pero muy difícil, y ante este cuadro de situación la alarma llegó a Olivos por varios lados, por varias puntas. Una es la electoral. Hubo una medición, yo creo que se los conté, les di un adelanto la semana pasada, encargada por la Casa Rosada, la empresa Analogías, que trabaja para el gobierno, que mostraban una intención de voto de 6% para Néstor Kirchner a nivel presidencial en todo el país y del 9% para Cristina. Y además vieron que el tema de la temporada estival venía con muchísimas dificultades en un sector que es el motor de este país, que es la clase media. En consecuencia, bueno, viene este paquete de medidas, llegan los anuncios, hoy hubo más anuncios, los habrá dentro de una semana. La idea es terminar el año en el gobierno, la idea del gobierno nacional, terminar el año volviendo a retomar el control de la agenda, que la perdió cuando se inició el conflicto con el campo. Hay un antes y un después. Ustedes recuerden lo que era el kirchnerismo, lo que era el presidente Kirchner, la propia Cristina cuando ganó, y nosotros decíamos acá, cuidado, un líder que basa su poder en el temor, cuando se abre una grieta, se abren 100 grietas, y sucedió eso. En consecuencia, bueno, hay miles de especulaciones. Vamos a ingresar, se termina el año, si se quiere, donde los políticos trabajan para presentar sus proyectos, donde el Congreso debate determinadas cuestiones, y uno cree que, bueno, se viene el verano y hasta marzo, abril la política pasa a un segundo plano. No, comienza el año político, porque el 2009 será crucial, será clave. Necesita el kirchnerismo, necesita Cristina, necesita Néstor ganar las elecciones, y necesita la oposición de alguna manera también consolidar lo que han sido los antecedentes. Ustedes recordarán, año 87 perdió Alfonsín, era la víspera del triunfo del peronismo, que sucedería 2 años después. Con Menem pasó exactamente lo mismo. La elección de la oposición anticipó en el 97 el triunfo de la Alianza en el 99. Y ahora, en la elección de mitad de mandato, lo que suceda va a tener una directa influencia con lo que pueda pasar en las elecciones presidenciales. Hoy tenemos un invitado muy interesante para abrir este programa, es Eduardo Bussi, para saber qué pasó con lo que pasó, ¿no? Con algo que mantuvo en vilo al país durante tanto tiempo, cómo está el campo, si está peor, si está mejor, si se han restablecido algunos canales de diálogo. Bueno, de todas estas cuestiones hablaremos con él tras la pausa.
Lo prometido entonces, está con nosotros el presidente de la Federación Agraria, Eduardo Bussi, bienvenido al programa. Maestro, gracias por la invitación. Lo hemos invitado muchas veces, pero nunca lo podíamos encontrar en todo ese... Pido disculpas porque fue complicado, ¿no? Fueron meses, francamente, que a mí me parece que cambiaron la historia del país. Ahora viéndolo en perspectiva, porque esa es la ventaja que uno tiene al hacer análisis político, ¿no? Poder alejarse un poco de la coyuntura. Cuando uno recuerda lo que pasó, dice, hubo un antes y un después del conflicto del campo. Y me parece que usted cuando envejezca, cuando sea grande y le cuente a los nietos, mirá esta foto y vea lo que sucedió en Rosario, por ejemplo, en aquella marcha, fue algo sorprendente. Sí, eso fue espectacular. Yo, la verdad, el otro día en el diario La Capital quise agradecerle a los rosarinos, y aprovecho este medio tuyo también, sobre el final de este año, de agradecer a la gente de la ciudad de Rosario, que en muchos casos puso el sticker nuestro, ¿no? Estamos con el campo, en los negocios, pero básicamente fue al monumento. Había ido varias veces al monumento, con cacerola, pero aquella foto del monumento fue inolvidable. Es cierto que hubo muchos miles de distintos lugares del país, pero la mayoría eran de Rosario, que fueron a respaldar una pelea, es cierto, una lucha que veníamos llevando, pero básicamente también fueron a expresar basta de autoritarismo, basta de soberbia. Ese día había una doble situación, Salta y Rosario. Y lo de Rosario fue claramente mayoritario, fue una fiesta, la gente, uno hablaba con la comisaría primera, una cosa, ¿no? Digo, tranquilo, la gente fue con su bandera, y mayoritaria, y masiva, expresando que lo que a mí me parece que es cierto, un antes y un después de un conflicto cuyas derivaciones cuesta ver todavía hoy. Es decir, la perspectiva es cierto que hay un antes y un después de esos 4 meses, de aquel 25 de mayo en Rosario. El tema es ver cuáles son las derivaciones, a ver si en serio vamos a tener un país más federal, que estas elecciones del 2009 signifiquen el inicio de un federalismo que no siga retaseándole recursos a las provincias. En el presupuesto que se aprobó, aún con todo el mensaje que mandó el interior, sin embargo, ajustan más al interior. La ley de cheque se sanciona. Las retenciones no coparticipables se sostienen, porque lo que han bajado es insignificante. Por lo tanto, no se está constituyendo ese federalismo, esa democracia más participativa, sigue habiendo autismo en el matrimonio presidencial, siguen discutiendo de a dos y después resuelven y los ministros tienen que ver cómo ejecutan. Entonces, a ver cuáles son las derivaciones. Ahora, si se equilibran las fuerzas en la Cámara de Diputados, donde estén obligados a negociar, y que quede claro un concepto, que Cristina esté hasta el 11 de marzo, hasta el 11, perdón, de diciembre del 2011, hasta el último día de su mandato. Ninguno de nosotros pretende otra cosa, para que esto no tenga duda, pero con equilibrio de fuerza, que tengan que negociar, de que entonces los gobernadores sean respetados, y las fuerzas políticas en equilibrio, logremos que no se siga con esta lógica de tanto centralismo que todavía se sostiene, y de ley de emergencia cuando el país estuvo creciendo. Ahora tal vez la emergencia sea consecuencia de que descubrimos que en el mundo hay problemas, y no se hicieron las cosas que se debieron hacer oportunamente. Ejemplo, tener un plan anticrisis o un fondo anticrisis como proponía Labaña. Ejemplo, no tanta rentabilidad para los amigos, porque se dilapidaron miles de millones garantizándole rentabilidad a la concesionaria de peaje, al transporte, a los empresarios del transporte, a los servicios privatizados. A todo esto se le garantizó rentabilidad. ¿Está? Entonces, esa rentabilidad es lo que dilapidó fortuna, además de pagar 25.000 millones de deuda externa, cuando el país pudo haber rediscutido mucho mejor su deuda externa. Entonces, la combinación de todo esto marca que administraron muy mal, que en consecuencia no están ahora los recursos y que están haciendo una cantidad de medidas de tiempo que además caen hasta impopulares. O sea, toda una pésima administración. Hay un fuerte fracaso en el gobierno del matrimonio Kirchner. Sumado a ese centralismo, sumado
al deterioro de la calidad de vida de la gente, que va dando mal humor creciente en distintas capas de la sociedad, pero en particular la capa media. Y hay un dato que a vos no se te escapa, porque vos sos el analista, ¿no? A donde van las capas medias, generalmente traccionan a las capas más bajas. Sí, sí. Esto termina siendo el proceso. Por lo tanto, el antes y el después del conflicto con el campo, no es que pretendamos arrogarnos representar a toda esa sociedad, porque no es así, pero sí es verdad que es el inicio de la dilapidación del capital político que tenía el matrimonio Kirchner y que claramente les va a costar mucho remontar de cara a las elecciones del 2009. Claro, porque yo, digamos, tenía la teoría y la sigo sosteniendo de que el apoyo que se le dio a ustedes en las grandes ciudades, digamos, Sí, que, sí. que fue inédito, porque la ciudad y el campo históricamente no se veían como cosas distintas, fue que la sociedad encontró en quién canalizar el descontento, del autoritarismo, de cosas que estaban pasando que no le gustaba, Soberbia. de soberbia, y vio en la mesa de enlace, ¿no? un canal, una vía de expresarlo, cosa que no sucedió con las AFJP, No. porque me parece que hubo muchos descontentos, de hecho 8 de 10 cuando estaban los tiempos del traspaso se mantuvieron, pero no había quien lo canalice políticamente. Claro, y y eso no se decreta. Yo creo que ahí es donde Lilita Carrió intentó decretar, ponerse enfrente, no se decreta. No. Las cosas o son procesos sociales colectivos complejos, con la mejor síntesis posible que lo pueda conducir, que creo que esa fue la virtud de la Comisión de Enlace, con todas las contradicciones, con todos los procesos históricos distintos que tenemos los actores que estamos en ese lugar, pero tuvo la capacidad de trabajar sobre un punto de coincidencia y algo que era fuertemente enraizado en todo el territorio se pudo conducir. Y el gran digamos, actor es el conjunto de la sociedad urbana que apoya esto encontrando ese canal, pero que claramente resiste a esa otra forma que debió haber sido leído con rapidez y que no debieron llevar al extremo de decir hay que ponerlo de rodillas, hay que usando errores propios, hay que ganar o ganar. El ganar o ganar no era tan propio como en realidad de quienes querían poner de rodillas a todo el interior, a todos nosotros. Bueno, ahí estamos. Pero hay también una cosa para compartir con la sociedad. Este proceso en términos políticos se dirime con el voto de 36 senadores, ¿no? Y Julio Cobos. Porque acá parece que lo de Julio Cobos, aquí uno valora, nos cae simpáticos, pero es 36 senadores y Julio Cobos. Entonces, ganó el campo. Y este es el mensaje que quedó instalado. Y la sociedad ahora tiene más problemas que antes, porque hay más inflación, hay más inseguridad, hay más problemas, hay más, hay más bache en la ciudad, hay más problemas por todas partes. Entonces, el tiempo del campo ya está. ¿De qué se quejan ahora? De que en realidad se pudo haber dirimido una pulseada política, pero no se resolvió una mejor política agropecuaria. Hoy seguimos teniendo una política agropecuaria que está exterminando la ganadería, está jorobando a la lechería, están sin rentabilidad los piquetes de la abundancia, sin rentabilidad los ojeros que tenían tanta rentabilidad, hoy no cierran los números, hay menos maíz, hay menos trigo, hay menos volumen, hay menos trabajo para los choferes de los camiones, hay menos maquinaria agrícola que se vende, en consecuencia en firmada en las parejas, en Armstrong o donde sea, empieza a haber problemas de suspensión de hora extra, claro. Viene la desocupación, viene la suspensión de personal. Ahora, la General Motors sí está en la agenda. Ahora, Vasali, Crucianelli, con olor a estofado, gente que produce 150 veces más puestos de trabajo que la General Motors, no está en la agenda. Entonces, esto creo que es una luz amarilla muy fuerte, un final de año donde hay una pulseada política, pero no una resolución de una política agropecuaria que venga a mantener la mediana y pequeña burguesía como actores imprescindibles en los procesos de desarrollo local. Este actor es al que hay que tratar de sostener, porque es el que compra fumigadora, cosechadora, sembradora, y es el motor de la economía de muchos pueblos del interior. Por eso es que hay que discutir. Nosotros el 10 de diciembre dijimos, por otra política agropecuaria para enfrentar la crisis y el desempleo. Yo trabajo 108 hectáreas en JB Molina, 3.500 quintales soja, eso produce, campito así.
a mí me llevan 100.000 pesos por año de retenciones, más otro 40.000 pesos de impuesto a la ganancia. No tengo problema en decir esto porque es público. 140, 150.000 pesos a quien trabaja 100 hectáreas que ni siquiera son todas propias, para que tengamos cuenta. Déjame los 100.000 pesos de retenciones, la ganancia se tiene que pagar. ¿No? Déjame los 100.000 pesos de retenciones, yo termino mi casa en JB Molina, le hago la pileta al pibe, digo, compro el tractorcito que me hace falta, o el lo que sea. departamento para el pibe que va a estudiar en O Rosario. o eventualmente ese de 60 metros cuadrados que te hace falta para mandar, bueno, eso. 100.000 pesos, productor de 100 hectáreas, hermano, es una fortuna en momentos de crisis. Entonces, y además esa no se coparticipa. Anda a preguntarle a Wiener cuánta plata le viene de las retenciones que se van de Santa Fe. Estamos dialogando con Eduardo Bussi, presidente de Federación Agraria. Lo seguimos haciendo tras el corte. Seguimos dialogando con Eduardo Bussi y es evidente que el conflicto le generó al gobierno un problema muy grande de credibilidad. Empezaron ahí a tener grandes dificultades a la hora de querer restablecer lo que antes ocurría, ¿no? Palabra de Kirchner, hecho que sucedía. Eso se perdió, la gente le perdió también el miedo, pero digo, el error está a las claras. El gobierno tomó nota, cambió la actitud con ustedes. A ver, el estilo de Kirchner puede ser entendido en el contexto 2003-2005. 22% de los votos, debilidad, digo, este país lleno de sanguijuela, entonces el tipo confrontaba y disciplinaba. ¿Tá? Hasta ahí se puede entender. Luego empezó a cansar a la gente. Y cuando en una cuestión como esta, colectiva, compleja, sociológicamente, digo, rara y hasta innovadora, porque es verdad lo que decías hace unos minutos, la conjunción campo-ciudad era difícil de esperar, hasta que todos descubrimos que teníamos pariente en Arequito, que veníamos del campo, que mi abuelo había nacido no sé dónde, digo, descubrimos y salió toda esa cosa hasta cultural, emergió, bienvenido. Ahora, siempre hay alguna minoría que se quejan los de campo, pero digo, mayoritariamente emergió eso. Entonces el gobierno debió haber leído, Cristina Fernández, que, en particular su marido, que es quien conduce, tiene ejecuta y tiene, me parece que un rol disciplinado a quien conduce, que se llama Néstor Kirchner, para mi gusto, para mi forma de ver. Entonces debe haber, ahí terminaba la confrontación. Es más, si la campaña electoral la habían hecho sobre la base de consenso, concertación, Cristina, Cobos y vos, ¿no? Pacto social, mi amigo, bueno, ahora no sé si tanto, Hugo Yasky, me decía, che, vení que vamos al pacto social. Y Víctor de Genaro me decía, no, vamos a la constituyente, ¿no? Y el pacto social desapareció, se evaporó, la concertación se partió por la mitad y la confrontación prevaleció. Ya no hay más modo de disciplina por vía de la confrontación. Lo que está claro es que la sociedad pide otra cosa. Entonces hoy ya no hay credibilidad. Se rompió el principal patrimonio que tenía este gobierno, que era una visión de fortaleza, y dejaron de ser creíbles, y hoy creo que estamos en un problema muy complejo para resolver. Ahora, yo creo que lo que la gente quiere es que haya más plata en el bolsillo. Si en lugar de preocuparse tanto porque sus amigos empresarios vendan autos, se hace lo que Claudio Lozano y tantos otros venimos planteando desde el Frente Nacional contra la Pobreza. Porque a mí me podrán indicar ahora que este tema de la sociedad rural y las 4 entidades, que es lo que los productores quieren que hagamos, pero no abandonamos la bandera. El Frente Nacional contra la Pobreza planteaba un seguro de empleo y formación, políticas universales, y hoy un seguro universal por pibe, ¿no? Que signifique que todos los pibes de menos de 18 años tengan acceso al consumo. Esa sería una verdadera política keynesiana para, primero, resolver la gran deuda que tiene este país. El 70% de los pibes de menos de 18 años vive en hogares pobres. Primer gran deuda que tiene este país. Y es ahí a donde hay que ir en serio. Y segundo, eso es un shock redistributivo que tiene efecto sobre el consumo. Porque además todos esos, o la gran mayoría de esos pibes, tienen que ver con las necesidades básicas. Las necesidades básicas tienen que ver con los alimentos.
tiene que ver con la vida corriente, no las cuestiones tan suntuarias. Y en consecuencia empieza a andar en serio la economía. Por lo tanto, me parece que siguen poniendo el caballo detrás del carro, y ahí es donde creo que se siguen equivocando. Y en materia productiva, resolver que los productores de 5.000 toneladas para abajo tengan menos retenciones o nada de retenciones, significa que ese productor tenga una perspectiva, que signifique volver a comprar maquinaria y a poner en marcha, aún con estos precios internacionales que claramente no son los mismos y que difícilmente tengan grandes saltos durante todo el 2009. Por lo tanto, es un 2009 difícil. Entonces se necesitan otra vez concertación y dejarle plata en el bolsillo a quienes tienen capacidad de invertir y atacar en serio a quienes necesitan, que son los pobres en la Argentina. ¿Verdad? Yo imagino este escenario, ¿no?, de los chacareros. Sí, Bussi, todo muy bien, hemos logrado convencer a la gente, De Angeli se convirtió en una figura mediática, pero no logramos nada. ¿No? Me imagino eso en alguna asamblea. La gente dice, bueno, yo estoy peor que antes. Claro, y bueno, queremos volver a la... ¿Y cómo se vuelve claro, a generar algo que fue impresionante, pero que bueno? Lo primero que hay que entender es que el campo ganó una pulseada política, pero no mejoró su bolsillo, al contrario, empeoró. Hay una caída de precios internacional, es cierto, pero es mucho peor para un productor que vive en Colón, Entre Ríos, que en Paysandú. Ahora están a 3 kilómetros. Vos sos productor en Colón y te llevan el 35%. Sos productor en Paysandú y tenés precio distinto. Aquel progresa, de paso con la expectativa de tenerlo al Pepe Mujica de presidente, espectacular. Acá no sabemos quién va a venir, eso es lo que nos falta, digo, la oposición tendrá que ver qué hace. Entonces, si es ser productor de un lado y de otro, es un 35% de diferencia, es una guasada. Entonces, bueno, hoy tenemos, a ver, para que quede claro, el productor cobra menos, este viernes hay una asamblea de tamberos, menos de 70 centavos por litro de leche, cobra 2 pesos con 40 por kilo de novillo, cobra 3 pesos por kilo de cerdo, cobra 22 centavos por kilo de yerba, cobra 50, 60 centavos por kilo de azúcar. Digo, si tenemos en claro eso, empezamos a entender que si los productores salimos a la ruta, a ver, por favor, cobra en este momento 40 centavos por kilo de trigo y el pan vale 4 mangos. Esto es lo que hay que tener en claro. Entonces, cuando el productor dice, no, hombre, pero alguien se está quedando con más de la que le corresponde, y la sociedad lo empieza a entender, y si le va bien al productor, lo empieza a ir mejor, le empieza a ir mejor a todo el mundo. Digo, ¿quién tiene duda de que parte del efecto de la construcción que le dio empleo a la ciudad de Rosario tuvo que ver con la liquidez sojera y con lo que sobraba de la soja? Digo, entonces, si tenemos en cuenta todas estas cosas, lo que le empezamos a plantear a la sociedad es que si salimos, cuando estemos obligados a salir, porque no quiero comerme otro juicio penal, ya tengo varios, si nos obligan a salir, que quede claro que será porque estas cuestiones están arriba de la mesa y no hubo una contraparte con quien discutir. ¿Tá? Porque acá se puede invitar a todo un conglomerado de obsecuentes, se puede, por supuesto, discutir con los bancos, con los señores de la Unión Industrial, de la Cámara de la Construcción, justamente se está por hacer anuncio fuerte en ese sentido, para las empresas prestadoras de los servicios de obra pública. Ahora, hasta con Bergoglio se pudieron juntar, pero al campo se lo discrimina porque son el partido agrario de oposición. Es más fácil, te ponen de opositor, no discuten, no resuelven, no hay consenso, siguen esquilmando, y en consecuencia las cosas nos van poniendo en la situación de tener que montar escenarios para poder hablarle a la sociedad y para poder discutir la política, que no quieren discutir, digo, por sanción y por castigo a los 4 señores eso que se les dio por enfrentar, ¿no? Sin ver que detrás de esos 4 señores en realidad eran millones de argentinos los que estaban planteando la disconformidad. A partir de este hecho, obviamente, recobran los integrantes de la mesa de enlace un protagonismo muy importante. Algunos se comen ese caramelo edulcorado, caramelo de madera, como De Angeli. Me parece que se equivoca De Angeli, es una visión muy propia al exagerar su participación mediática y que quería ser presidente.
Pero obviamente se trata de dirigentes, también en el caso tuyo, dirigentes políticos. Y se habló mucho de, bueno, tu participación en las elecciones legislativas, se habló del socialismo en un momento, se habló de Duhalde en otro. ¿Vas a ser candidato? No. A ver, yo sí tengo mandato por 3 años en la Federación Agraria, hasta el 2011. Fue elegido este fin de septiembre en el Patio de la Madera, un congreso inolvidable. Hay algunos puentes. Nosotros pertenecemos al movimiento productivo desde el año 2001. Somos fundadores de Mendiguren, con Mario Zambía, con Paladini, Roberto, con Capizano. Estábamos ahí, decíamos, o cambiamos esto o se cae de a pedazos. Recordemos aquello del 1 a 1, ¿no? Alfonsín, Duhalde, esos son los fundadores. Estaba yo ahí. Entonces uno no puede ni renegar y además hay que soportar los archivos periodísticos, que no se puede negar. Y además es necesario plantear una base productivista más expansiva sobre un tipo de cambio más competitivo, lo cual es modificar tipo de cambio o bajar retenciones sustancialmente, porque esa fue la base del movimiento productivo. Y esas cosas siguen estando vigentes. ¿Quién representa políticamente eso? Bueno, Duhalde es el jefe de esa expresión. Ahora, yo no quiere decir que sea candidato y representante de esa expresión en Santa Fe. Yo soy representante de los productores con los cuales estamos muy bien y pretendo tener una organización gremial fuerte. Esa es mi vocación, por lo menos en el 2009-2010. Así que no pienso ser candidato, que quede claro. Del socialismo yo tengo fuertes simpatías, ¿no? Con Hermes Wiener, con el Frente Progresista tenemos fuertes simpatías, pero no hay conversaciones de ninguna clase. Entonces no hay candidatura mía. Ahora, sí, gente de campo es importante que transite desde la pluralidad, porque los hay peronistas, yo tengo gente que podría acompañarlo a Reutemann si fuera candidato tranquilamente, o gente que lo podría acompañar a Giustiniani, no sé quién será el candidato a senador acá en Santa Fe. No tenemos, y en Córdoba y en Buenos Aires, en Entre Ríos, en el Chaco, en todos lados, tenemos que tener más productores agropecuarios, dirigentes metidos en la cuestión institucional. Eso sí, pero no quiere decir que sea yo. Eduardo Bussi, muchas gracias por haber estado. Gracias a vos por el espacio y cuando quiera venimos, porque la verdad que hablar así de cómodo no es muy común. No. Estuvo con nosotros Eduardo Bussi, presidente de la Federación Agraria, dialogando sobre temas que van más allá de la coyuntura. Se viene el Tigre Caballero para explicitar sus durísimas críticas hacia el gobierno de Hermes Wiener tras el corte. Está con nosotros Héctor Caballero, líder del Partido del Progreso Social, una figura conocida que no necesita demasiadas presentaciones. Bienvenido, Héctor. Gracias por invitarme. Bueno, subiste el amperímetro en la semana pasada con tus críticas a Hermes Wiener en su primer año de gobierno. Nos gustaría conocer un poco más, saber la opinión respecto a este primer año de gestión de Wiener. Yo el domingo en mi columna la tildaba como gris, como opaca, pero bueno, ¿cuál es la opinión? Yo lo que quiero decir lo que hicieron en la Municipalidad de Rosario, porque me parece que tratan de trasladar la metodología que aplicaron en la Municipalidad de Rosario para la provincia de Santa Fe. En Rosario, ¿qué hicieron? No te olvides que iniciativa de Esteban Borgonovo, el concejal del PJ, y Daniel Luna, concejal de la UCR, yo me autoimpuse un tribunal de cuentas en la Municipalidad de Rosario, porque no tenía ni existía tribunal de cuentas. ¿Qué hicieron cuando Wiener ganó y Lamberto era concejal? Vos sabés que un tribunal de cuentas es aquel que actúa antes que se consume el acto administrativo. Es el que le dice, señor intendente, señor gobernador, no firme porque esto está mal. Primero lo transformaron en una auditoría, es decir, que te auditan después que hiciste el acto administrativo.
lo lavaron. Y hoy prácticamente tiene el nombre de Tribunal de Cuentas, no, ni siquiera audita nada, ni siquiera está capacitado para hacer denuncias penales si se cometen ilícitos. O sea que prácticamente los mecanismos de control, ¿quién controla los créditos del BID? Nadie. ¿Quién controla la Centur? ¿Quién controla la Mixta? Vos habrás leído que pone 400.000 pesos por mes. Sí. Vos habrás leído que la Centur tiene 20 millones. Vos habrás enterado que debemos 60 millones de dólares al BID en dólares estadounidenses en la Municipalidad de Rosario. Habrás leído que mandaron otro día el ejecutado recién del año 2007, donde reconoce que tienen 156 millones de pesos de deuda acumulada. Sumarle todo el resto que han reconocido públicamente, el FAE, la subutilización de 82 millones de pesos de los fondos especiales, la deuda al BID, etcétera, etcétera. Es una deuda incontrolable que se va agrandando. ¿Por qué? Porque no han funcionado los mecanismos de control, porque ellos mismos lo han lavado, lo han liquidado. Entonces, ¿qué veo en la provincia yo? Que empieza la misma historia. Vamos al Tribunal de Cuentas. Desde hace un año que asumió Wiener, que en vez de 5 miembros tiene 3. No se mandan los pliegos ni se nombra, porque la idea es que no funciona el Tribunal de Cuentas y en todo caso decir, los 3 miembros del Tribunal de Cuentas fueron designados por la gestión anterior, por lo tanto tiene rasgos políticos. Segundo, la sindicatura, el síndico general, la sindicatura general, está acéfala del día que asumió Wiener. Vamos a hablar claro, el organismo que tiene que hacer el control de la cuenta interna está acéfalo. El ANRES, el que tiene que controlar las tarifas, en los aumentos de tarifas que lo ha habido de aguas y todo aquello atinente al saneamiento, al agua y la cloaca. No solamente está acéfalo desde el día que asumió Wiener, sino que se está desmantelando y los vehículos que tenía el ANRES, que no son del Ejecutivo provincial, sino que para eso pagamos el 2% aparte de la cota, se lo están llevando a los ministerios. La comisión de control del bicameral de senadores y diputados tiene 10 miembros, 5 senadores, 4 tiene la oposición y 1 el oficialismo, de acuerdo a la composición de la Cámara, y siempre en los 5 diputados la oposición ha tenido representantes. Bueno, acá eligieron los 5 representantes. El defensor del pueblo terminó Carlos Bermúdez, no se ha nombrado ningún defensor del pueblo. Y así podríamos seguir. El común denominador es la liquidación de los organismos de control del Estado. En segundo lugar, el nombramiento personal. Hay en cierne un nombramiento de 9.000 y pico de personas. 9.800, para ser más preciso. Yo lo que le decía, yo tuve el jueves en Santa Fe. Es decir, si usted me dice el origen, digamos, de la necesidad de cada nombramiento y a dónde va, si es policía, hace falta. Si es justicia, hace falta. Si es salud, hace falta. Si es educación, hace falta. Pero burocracia para los nodos. Ya tenemos la experiencia de Rosario, no con el proceso de descentralización de los distritos, sino por el proceso de sucursalización de la municipalidad, que ha dado que de 7.200 empleados que dejamos nosotros cuando nos fuimos, haya 11.625 empleados, el 60 y pico % de aumento. Entonces, cuando yo veo la Agencia de Seguridad Vial, nombramiento, falta de control, nombramiento, y veo, porque la primera entrevista que tuvieron antes de asumir, el mismo dúo dinámico, Ciara Wiener, el mismo dúo, ¿no es cierto?, con el primero que se entrevistaron con el representante del Banco Interamericano de Desarrollo. Y la Municipalidad de Rosario, por primera vez en toda su historia, tiene deuda externa, y en dólares estadounidenses. Y sabés muy bien lo que está pasando con el precio del dólar todos los días, ¿no es cierto? Y cuáles son las perspectivas en el medio de esta crisis mundial. Por lo tanto, yo no fui duro, yo relaté la verdad. Los organismos de control se están jerarquizando. Segundo, hay un aumento en nombramiento de la gente muy grande. Y tercero, yo digo, ¿para qué se va a hablar con el BID? Vamos a hablar claro. En este momento, la caja
ellos que les gusta hablar de la caja. Yo estaba hablando el día viernes con Juan Carlos Mercier, nosotros y con algunas otras personas que siguen monitoreando las finanzas de la provincia, y en este momento deben tener en caja 2.300 millones de pesos, uniendo el fondo anticíclico y lo que le dejó ver y lo que no utilizaron. Por ejemplo, en vivienda se utilizó el 25% del presupuesto. Entonces, decime, ¿se puede ser tan perverso? Y esto es lo que me duele a mí como demócrata al cumplirse los 25 años más. ¿Se puede ser tan perverso de decirle le vamos a dar 35 millones de pesos de adelanto a los municipios teniendo 2.000 millones de pesos en la caja? ¿Se puede? Y hablando de perversidad, no quería dejar tocar otro tema. Mirá, este país tiene una historia negra en cuanto a muertes. Los procesos dictatoriales que hemos vivido, desde los fusilamientos firmados por el presidente, cuando nunca en la Constitución Nacional existió la pena de muerte, y siguiendo por todas las muertes por izquierda y por derecha que han sucedido en este país, me parece realmente, y en eso coincido con una columna que vos hiciste hace un tiempo, creo que el otro fin de semana, no este, de andar tirándose los muertos, me parece una cosa perversa. Y te digo sinceramente, yo en ese sentido quiero defender la figura de Carlos Alberto Reutemann, porque lo conozco. Y vos sabés que yo tengo mis diferencias, pero tengo una amistad y un grado de comunicación que lo quiero destacar. Porque echarle la culpa de la muerte de Pocho Leprati a Carlos Reutemann me parece de una perversidad increíble. Es lo mismo que si cualquier otro pretendería adjudicarle la muerte de este hombre Cornejo de Atirra, claro, de Córdoba, ¿no es cierto?, a Wiener por la represión. Me parece a mí, yo lo quiero decir con toda claridad, no empecemos con esos juegos, porque esos juegos terminan siempre mal. Entonces, por eso ha sido duro, porque ¿qué ha pasado? ¿Qué ha cambiado? La gente lo ha votado a Wiener con la expectativa de un cambio. Yo sé cuál es la expectativa que te vota una gente. Yo también me votó en su oportunidad a la gente y veía la expectativa y me desesperaba cuando en el medio de la crisis no podía hacer cosas porque sabía que la gente tenía una expectativa positiva de acción. Me parece que fue un año gris, ¿no es cierto?, como lo definiste vos, ¿no es cierto? Y nosotros tuvimos sí, el valor democrático de decir por un año no hablamos, lo dijimos en el Congreso, y yo hablé el primer día después del año. O sea, que este análisis que uno hace, no lo hace. Es una valoración subjetiva del gobierno de Wiener. Es una valoración objetiva de los mecanismos de control, de los nombramientos, ¿no es cierto? Y cómo terminó Rosario, porque Rosario, yo cuando estuve en el otro programa, decía que la municipalidad estaba fundida, y un poco más me pegaba a todo el mundo. Sí, sí, hoy lo reconoce todo el mundo, nadie lo niega. Se ve, se palpa. Exactamente. Entonces me parece a mí que no es que ser duro, es que la realidad es dura y yo lo que hago es relatar la realidad nada más. Mientras acomodamos el micrófono de Caballero que se ha caído, la pregunta que yo quiero formular es la siguiente y tiene que ver precisamente con la ciudad de Rosario, porque se ha visto a través de procesos políticos a nivel partidos, que cuando la gente quiere cambiar, cambia. Se ha visto el domingo en las elecciones de Newell's. La gente quería cambiar, cambió. Se dio en la provincia de Santa Fe, donde ganó Hermes Wiener. ¿Y qué es lo que pasa en Rosario con la oposición? Porque digo, son muchos años de gobiernos socialistas, creo que es visible que hay una caída de gestión, se palpa hasta en la peatonal, ¿no?, que no se termina nunca, pero yo creo que la oposición no canaliza esto electoralmente, que no hay nuevas figuras. ¿Cómo observas este panorama? Mira, es así. Yo tengo unas encuestas que no las hicimos nosotros,
¿no es cierto? Lichi tiene una caída en la gestión de 30 puntos, de 60 a 30. Esto es real, se percibe en la calle, es decir, esta encuesta terminó de hacerse ahora. Nosotros, yo te digo, ayer nosotros festejamos ahí en La Toma los 25 años de democracia. Estaba presente Jorge Guaso, de radicalismo, estaban los concejales de justicialismo. Invitamos a todos, ¿no es cierto? Porque vamos conformando un frente. Y mañana, en un bar a las 8:30 de la mañana, vamos a hacer un desayuno de trabajo y vamos a convocar a la prensa, ahí en la calle Oroño y Brown, creo, si no me equivoco, y van a estar, nosotros, el Partido Progreso Social, el Partido Justicialista, la Democracia Cristiana, el MIT, un sector del radicalismo, y vamos a tratar de trabajar para armar un frente común y luego de que conformemos el frente, ver, digamos, qué personas van a llevar adelante. Sobre la base programática, ¿no es cierto?, de decir, bueno, hay que revertir este problema de las cuentas municipales, hay que retomar el problema de la obra pública, la calidad de los servicios públicos, que es un desastre, ¿no? Y en general me parece salir de este agobio que está consumiendo al gobierno. Yo hace un año te dije, yo lo veo agobiado a Lichi, lo ratifico y creo que las cuentas públicas indican, ¿no es cierto?, que el agobio tiene, digamos, un origen que es el de las cuentas públicas. Me parece a mí realmente que llegó el momento de cambiar en Rosario, así. Entonces, esto es lo que estamos tratando de estructurar. Te digo, lo que pasó ayer y bueno, tengo entendido que Guaso, que toda una serie de gente de otros partidos va a concurrir y estamos marchando no a un frente electoral, sino a un frente de acción que, bueno, luego se verá si puede ser electoral o no. Dijo acá Urruti, hombre de tu partido, amigo personal de ambos, que a él le gustaría que la candidata sea de la oposición sea María Eugenia Bielsa a intendente. ¿Coincidís con esto? Sí, yo en principio no me gusta adelantar, digamos, ¿no es cierto?, nunca, pero yo creo que para el 2011 es una de las candidatas, ¿no es cierto?, sin ninguna duda. Habrá que ver qué otras personas quieren, digamos, de alguna manera también asumir la representación, pero creo que ella es una de las personas que reúne las condiciones. Yo la tuve en el Ejecutivo cuando fui intendente, es ejecutiva, es decente, no es, o sea, no es cínica, siempre te dice la verdad, aunque duela, ¿no es cierto? Y además es muy trabajadora, es muy honesta y sabe de lo que es la planificación estratégica de una ciudad, una planificación equilibrada en cuanto al territorio y en cuanto a los sectores socioeconómicos. Sí, a mí también me gusta y creo, habrá que ver qué otras personas aparecen, pero si no, yo coincido con Urruti. Fuiste intendente de Rosario, ya terminamos. ¿Cuál es el consejo, qué debería hacer Lifchit hoy para mejorar Rosario? Convocar primero a los partidos que tienen representación en el Consejo para escuchar, ¿no es cierto?, sin la prensa. Sin la prensa, para que nadie hable para la prensa, sino que hable para ayudarlo al intendente. Mirá, yo te voy a dar un ejemplo de lo que es esta gente. Se cumplieron 25 años de democracia. ¿Cuántos intendentes ha habido? Sandizaga, yo, Wiener y Lichi. ¿No hubiera sido positivo juntarse a tomar un café y hablar de que pasaron los 25 años de democracia? Yo terminé mi mandato en el 95, hace 13 años, nunca más volví a mi despacho ni siquiera para ver cómo está después de 6 años que viví encerrado adentro. Creo que él no tiene que llamar a las fuerzas económicas, sociales o políticas para decirle las cosas. Él tiene que convocar a la gente con experiencia,
¿no es cierto?, en el campo político, en el campo de políticas públicas para escucharlo y después que resuelva. Pero es importante, en materia de seguridad la municipalidad se está lavando las manos y en el mundo en este momento la inseguridad se la combate desde lo local, ¿no es cierto?, con el auxilio de las fuerzas, sean provinciales o federales en este caso. Y en este momento, la organización de la comunidad que te hubiera detectado a un Segovia, ¿no es cierto?, con la Hammer y toda esa parafernalia de cosas, y muchas otras cosas más, se detectan cuando la comunidad participa. ¿Quién organiza los consejos comunitarios de seguridad? Desde Nueva York a Valladolid, lo organizan los municipios. Gracias, Héctor Caballero, gracias por haber estado aquí. Último corte y despedimos el programa. Se nos ha ido el tiempo, solo quedan decir 2 palabras. Buenas noches.